Listo, vamos a continuar y les agradezco a todos por estar presentes aún en estos inconvenientes. Vamos a continuar con el capítulo 1, ¿no? De lo que es la correspondencia a los hebreos. Y quisiera que se tenga claro lo que es el libro, ¿no? Perdón, esta carta, la carta que vamos a estudiar, ¿no? Es una correspondencia que se escribió por un propósito, con una razón, se escribió realmente porque había un inconveniente que tenían que aclarar. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo de estos estudios, ¿no? El título, como subtítulo tal vez, le hemos puesto El Hijo, hecho heredero de todo. Ese es realmente el subtítulo que vamos a manejar para el capítulo número 1 del libro de los Hebreos, o la carta de los Hebreos, ¿no? Tenemos en el capítulo 1, inicia diciendo de esta manera: en muchas partes, y puse allí la palabra o la transliteración de la palabra griega para que podamos entender un poco más el concepto, de donde viene la palabra polímeros. Esta traducción que usted va a ver aquí es una traducción que usted puede corroborar y verificarlo estudiando lo que tenemos al alcance, tal vez las páginas en línea donde usted pueda ver y ver que no se está inventando, no se está cambiando, porque lo que vamos a leer aquí tal vez no concuerde con lo que dice la Reina Valera, pero en la traducción del griego que tenemos el respaldo al español, usted puede ver que no se ha cambiado nada y vamos a irlo explicando. Tal vez en la Reina Valera dice que en diferentes épocas el Eterno nos ha hablado de diferentes formas, y está muy bien la traducción, pero quisiera que prestemos atención a estas palabras porque eso es lo que nos daría tal vez más luz a la hora de entender lo que vamos a leer. El versículo 1 dice: en muchas partes, que la palabra ahí es como polúmeros, o de donde viene la palabra polímeros, muchas partes, eso es lo que significa un polímero en la química también. Y dice, y de muchas formas, y la palabra ahí es holotropos, que muchas formas, tiene diversas formas. Habló el Eterno en el pasado a nuestros padres por los profetas. Lo primero que él inicia, con lo que destaca esta carta, es explicar que el Eterno en el pasado, hablando de los escritos y hablando de las narraciones de lo que ocurría con la historia del pueblo, habló en diferentes partes, en diferentes fracciones, en diferentes lados, por los profetas, y de diferentes formas. Sueños y visiones son las formas que se han manifestado, y la voz que han narrado los profetas de manera escrita lo han plasmado, lo que el Eterno les ha dicho. Pero él les dice, en estos días finales, hablando de los últimos tiempos, cuando el escritor se refiere a los últimos tiempos, está haciendo alusión a los días del Mesías. Esta época, desde que inició la presentación del Mashiach con su muerte y su resurrección, hasta el día de hoy se conocen como los días finales en la Escritura, porque es donde ya tenemos al Mesías. Es lo que se conocería como la era mesiánica, no el reino mesiánico, sino la era mesiánica. Luego dice, en estos días finales nos ha hablado por el Hijo, o nos ha instruido, nos ha dado la instrucción por el Hijo. La primera parte, recordemos que aunque antes de Moisés habló por diferentes maneras a los patriarcas, con Moisés fue el Mashiach, el representante en ese momento del pueblo. Pero él dice, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y después de hacer esta afirmación, usted se va a dar cuenta que lo que resta del capítulo 1 y lo que viene del capítulo 2 es para afirmarnos que el Mashiach es el que trae el mensaje final. ¿Por qué es importante todo esto? Porque está haciendo referencia directa a lo que dice Deuteronomio capítulo 18. En Deuteronomio capítulo 18 nos habla acerca de el profeta que habría de venir, el profeta como Moisés que habría de venir. No era realmente, como se puede entender, Josué el que lo sucedió a Moisés en aquel momento, ni Samuel años después, ni Isaías, ni Jeremías, los profetas diferentes, que muchos creían y tenían esa idea. Por eso cuando le preguntan a Yeshua que quién creen que es el Hijo del Hombre, o él pregunta a sus discípulos, ¿quién ustedes creen que es el Hijo del Hombre? No dice quién soy yo, dice el Hijo del Hombre, o sea, el que había de venir. Ellos dicen, unos creen que es Elías, otros creen que es Jeremías, y otros Juan el Bautista. O sea, lo que les está preguntando es, ¿quién ustedes creen que es el profeta del que habló Moshe que habría de venir? Y por eso les dice, unos creen que era tal profeta, otros creen que era tal profeta. Pues él les dice claramente, dejándolo después, digamos,
a la vista de todos con las palabras de Pablo, cuando le reconoce que él era el hijo de Elohim y él era el profeta que habría de venir. Yeshua es el profeta. Entonces le dice, ha hablado por el hijo, las palabras. Y vemos también esta similitud, como vemos allí en la imagen, ocurrida en la escena en la cual se presenta Mashiach y los describen como Moisés y Elías que estaban a su lado, y Mashiach estaba realmente metamorfoseado, había luz que lo rodeaba, y oímos una voz del cielo, describe quien estuvo allí presente, Pedro después en su segunda carta, y también lo narra Juan en sus testimonios, y luego en los evangelios también se ve narrado esto, que una voz les dice, este es mi hijo amado, a él deben de oír, y señala claramente el Eterno dando testimonio por segunda vez, donde les dice, escúchenlo a él, que este es el profeta que habría de venir. Porque la descripción del profeta que habría de venir es que vendría con las palabras que concuerden con Moshe, porque por eso dice, es un profeta como yo, dice él, les enviará el Eterno, un profeta que sería intercesor, un profeta que sería guía del pueblo, un profeta que enseñaría la Torá, que enseñaría orden, prudencia y mandamientos al pueblo. Es un profeta como Moshe, y dice que aquel que no escuche al profeta que el Eterno va a enviar de entre sus hermanos, aquel que no lo escuche, pues le dará cuentas al Eterno, le pediría cuenta. Por eso es que él está haciendo este énfasis, diciendo, en el pasado el Eterno nos habló de muchas maneras, de muchas formas, en muchos lugares, por los profetas, pero ahora tenemos a su Hijo, nos ha hablado por medio del Hijo. O sea, el mensaje que el Mashiach, que el Hijo trae, es el que tenemos que escuchar, al que tenemos que apegarnos, porque si nos desviamos del mensaje de él, con Torah o sin Torah, no vamos a llegar al reino. Por eso es que el judaísmo no apunta realmente al blanco, aunque diga que tiene la Torah. Confunde muchas cosas y muchos mandamientos los lleva al legalismo, al extremo, y muchas veces fuera del sentido común y fuera del propósito para el cual fue escrito, porque hay una ceguera al no tener el mensaje de Mashiach, que es el que es transmitido a través de todos los profetas, anunciado que habría de ser, y vemos esa línea ininterrumpida del mensaje del Eterno a través de Mashiach. Por eso nos habla el Hijo. En estos finales días nos ha hablado por el Hijo. Luego dice, el verso 2 continúa, a quien proclamó heredero de todo y por causa de quien hizo esta era. Esta primera parte, proclamó como heredero de todo, hay que entender bien que este entronamiento del Mashiach, este nivel que tiene él de heredero de todo, y eso es a lo que se hace referencia cuando le llaman el hijo de Elohim, el heredero, no lo tuvo cuando él nació, lo alcanzó realmente después de la resurrección. Es algo que el cristianismo a veces tiende a confundir y hemos sido enseñados por ello, y creemos que cuando él estaba enseñando en su aldea, en Nazaret, y luego en Galilea, en Jerusalén, él ya era aquel amo y señor de todo. No es así. Vemos que los escritos son claros, pues dice que a este que ustedes han sacrificado, a este que ustedes han entregado, y ahí habla, el Eterno, esto dice Pedro, el Eterno lo ha hecho Adón, que se traduce como Señor, y Mashiach, pero lo ha hecho después de la resurrección. Por eso es que Pablo conecta la resurrección en el capítulo 13 del libro de Hechos con la profecía del Salmo 2, que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese mi hijo eres tú, hay que entender que ese título de el hijo de Elohim era el título que se le daba a los reyes, hijo de Elohim, el heredero, el que estaba a cargo del pueblo del Eterno. Y este título de hijo de Elohim y yo te he engendrado hoy, ese hoy se cumple en la resurrección. Después de la resurrección es cuando tiene cumplimiento la visión de Daniel, al cual dice que vio a uno con semejanza a un hijo de Adán, que se le entregaba reinos, tronos y potestades, todo bajo su mano. Por eso es que también ahí vemos cuando el Eterno le dice, siéntate a mi diestra, en la profecía de David, en la visión que él tiene en el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso no ocurre sino hasta después de la resurrección. Esa autoridad de Adón, de heredero de todo, de aquel que está por encima incluso de los ángeles, ocurre después de la resurrección. Por eso lo llama a quien proclamó como heredero de todo, y ese proclamó, vamos a ver más adelante, que es a lo largo de todas las escrituras por medio de los profetas, anunciando esto, ¿no?
Luego dice, ¿y por causa de quién hizo esta era? En la Reina Valera dice, por causa de quién hizo el universo. Es una mala traducción. Por eso tienden a pensar de que es el Mashiach quien creó el universo y el cosmos. No, la palabra ahí traducida es Aion, que habla de un tiempo determinado, una era, un régimen. Y de hecho, así empieza el libro de Génesis, el que se traduce como el Génesis. No es Génesis la palabra que aparece allí, es Bereshit, en Reshit. Y si usted busca en hebreo Bereshit, ¿cuántas veces esa palabra Bereshit aparece en todo el Tanakh hebreo? Usted lo va a ver que son unas 4 o 5 veces a lo mucho, y siempre tiene que ver con el inicio de una era, o específicamente con el inicio de un régimen, de un reinado. Siempre está en su contexto, tiene que ver con eso, y el capítulo número 1 y verso 1 del libro de Génesis no se aparta tampoco de ello. Está hablando no del principio de la creación de las cosas, está hablando del principio de una era realmente, de una era, y él viene a describir todas estas cosas, ¿no? Entonces es realmente importante que conozcamos estas cosas para que no tengamos un error a la hora de entender. Cuando habla de a causa de quién hizo estas cosas o a causa de quién hizo esta era, no está en ninguna manera diciendo que es él el autor inicial de todas las cosas y aquel que ejecutó también todas las cosas, sino que es la razón o la causa por quien se hizo todas las cosas. Cuando Shaul escribe también en el libro de Colosenses, y menciona acerca de esto y dice él que todo fue creado por medio de él y para él, es eso. Cuando dice por medio de él no se puede entender que él es el que ejecutó la creación. Mashiach no ejecutó la creación. Cuando dice por medio de él es la misma palabra que aquí aparece, por causa. O sea, él es la causa de que se haya creado todo esto de Adán. No fue un plan de contingencia lo de Mashiach, realmente era un propósito trazado. El origen de Adán, desde el principio hasta los tiempos que estamos nosotros, ya fue, como describe Pedro, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces estamos hablando de eso. Ya estaba destinado, pues eso también explica Pedro en su primer discurso, que con el anticipado consejo del Eterno. Estamos hablando de que no fue algo que se le salió de las manos al Eterno y decidió llevar al madero a Mashiach, no, ya estaba establecido que así fuese para recuperar lo perdido por las manos de Adán. Entonces, cuando hablamos de la causa, es que por él se hizo todas estas cosas. Por él se creó todas estas causas a causa de él, porque él es el Adán final, como lo dice Pablo, o quien tomaría realmente la herencia de todo, para poner en orden todas las cosas. Es Mashiach. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque dando un pequeño ejemplo para que podamos asimilarlo mejor, no es que Mashiach se encontraba en la eternidad cerca, sentado al lado del Eterno, planeando la creación del hombre como dos entidades allí y discutiendo acerca de esto. No, no aparece eso. Aunque se nombra Mashiach como autor de todo esto, no es el medio ejecutor, sino la razón de ser, la causa de la creación del hombre. ¿Qué trato de decir con todo esto? De que el ejemplo es, yo puedo decir hoy, no tengo un hijo, no tengo ningún hijo, pero pienso a lo mejor tener algún hijo en 5 años, digo yo, ok, voy a preparar el cuarto del niño, voy a preparar lo que el niño va a necesitar, voy a preparar tal cosa y preparo todo y empiezo a hablar del niño que va a venir, pero aún el niño no existe físicamente. Mashiach no existía antes de su nacimiento, existía solo como una promesa, por eso él es la promesa del Eterno y el cumplimiento de todas las promesas. Ahí es donde dice, y entendemos perfectamente en Juan cuando dice que la palabra se hizo carne. ¿Qué palabra? La palabra del Eterno. Las promesas del Eterno tomaron forma humana. ¿En qué sentido? En el sentido de que cumplió, nació realmente lo que se profetizó desde tiempos antiguos, pero en ninguna manera se puede entender de que Mashiach existía o preexistía antes de su nacimiento. No se puede entender eso, el contexto bíblico entero no da lugar a un pensamiento semejante, ¿no? Entonces vamos entendiendo
bien estos versos porque de otra manera tendemos a seguir la traducción en español y creemos que la intención del autor en la Reina Valera de ponerlo a él como Dios es el pensamiento correcto del Eterno o de las Escrituras, pero no se sustenta ni en la Torá, ni en los Salmos, ni en los profetas, y ni siquiera en los escritos de los primeros discípulos, ¿no? Entonces vemos que él es proclamado como heredero de todo después de la resurrección, pero él es la causa por quien se hizo todas estas cosas, por quien se hizo esta era en la que estamos viviendo, que entendemos que esta era empieza con Adán y termina en el milenio, con el reinado de Mashiach, y estamos hablando de la semana, 7000 años, ¿no? Verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de lo que representa, en la Reina Valera dice la imagen misma de su sustancia. La palabra sustancia bien se puede traducir en este verso, pero no le puse como sustancia ni como esencia porque el Eterno realmente no tiene características organolépticas, no tiene de ninguna manera un cuerpo como para hablar de sustancia, no tiene una sustancia. Una esencia no se puede entender tampoco hacia el Eterno como la esencia del Eterno. Por eso se acopló esta palabra que también es acorde a la traducción, que es la imagen de lo que él representa. Y tampoco podemos comprender y decir, miren, él es la imagen del Elohim vivo como Dios hecho carne, en ninguna manera. Está diciendo lo mismo que se le dijo de Adán, creado a la imagen y semejanza. Todos los seres humanos que descienden de Adán son por naturaleza genética creados a la imagen y a la semejanza del Eterno. Pero nadie entiende que decir que alguien es la imagen del Eterno es realmente una forma humana de Dios, en ninguna manera, ¿no? Por eso lo que él dice ahí es la imagen misma de lo que representa, o sea, es la imagen perfecta, lo que no pudo llegar a ser Adán por la transgresión, o lo que era Adán hasta la transgresión, ¿no? Él es, Yeshua, la imagen perfecta del Eterno, porque como vemos en unos capítulos más adelante de esta carta, se dice que él fue tentado en todo, pero sin transgresión, no transgredió la palabra y las ordenanzas del Eterno, ¿no? Por eso se manifiesta como la imagen misma de su sustancia, como el resplandor de la gloria, o sea, la manifestación visible de lo que tú no puedes ver. Por eso es que Yeshua también menciona en el capítulo 14 del libro de Juan, cuando dice, tanto tiempo he estado con ustedes y ustedes me dicen, muéstrame al Padre. No es, una vez más, en el pensamiento cristiano no lo podemos analizar como algo literal. Está hablando realmente de una manera simbólica. Les he mostrado lo que es el Padre porque nadie puede verlo. Es esa la idea. Así como cuando él dice que él y el Eterno son uno, es lo mismo que dice él cuando menciona ustedes y yo, les dice a sus discípulos, seremos uno. Si permanecen en mis palabras, es el mismo lenguaje. No es físico, no es literal. Está hablando un hebraísmo que aplica a la unidad, al permanecer en un camino sin desviarse, ¿no? A eso es lo que se refiere. Lo mismo es lo que está haciendo mención en este verso 3, el cual dice, quien lleva todas las palabras de su poder. Y en la traducción de la Reina Valera, si hay un error gravísimo que no se sustenta frente al griego, siquiera que usted puede encontrar en los navegadores, usted va a ver que allí dice aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No es eso lo que dice. Usted puede indagar y va a darse cuenta que en ninguna manera menciona eso. Lo que dice realmente es eso. Quien lleva todas las palabras a su poder o a su acción. La palabra poder allí es la palabra dunamis. La palabra dunamis es donde sale la palabra dinamita o también dinámico. Él es el que lleva las palabras del Eterno a la acción, dinámico, o sea, no en la estática, no en promesas solamente que queden en palabras, sino al cumplimiento. Eso es lo que está diciendo. Él es el que lleva las palabras del Eterno al cumplimiento. Eso es lo que significa este verso. Y no estoy, repito una vez más, inventando una nueva traducción. Usted puede corroborar esto con los textos en griego y va a darse cuenta que no es una invención. Simplemente estamos corrigiendo lo que la Reina Valera intencionalmente llevaron a un error de traducción y por ende a un error de comprensión a aquellos lectores, ¿no?, que se hicieron con esta versión. Y continúa diciendo, quien habiendo efectuado la purificación de los pecados. Miren que también hay un error. La Reina Valera dice la purificación de nuestros pecados, dice la Reina Valera, y no es así.
No dice de nuestros pecados, dice de los pecados, de los pecados. Y sí hay una gran diferencia en estas palabras, porque si nosotros entendemos bien, el Mashiach no viene a hacer un sacrificio por los pecados, ni los suyos ni los míos, sino hace un sacrificio claramente por los pecados pasados, dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3, él muere por los pecados pasados, y en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, dice que muere por las transgresiones que había bajo el primer pacto, porque al pagar la pena que había bajo el primer pacto o los pecados pasados, se liquida esa deuda que había, y entonces ahora sí le dice a sus descendientes, a los descendientes de los desterrados, pueden volver, pueden regresar, la sentencia ya fue pagada. No es que él muere por los pecados suyos y míos y por los que no he cometido todavía. Eso es realmente una invención de doctrina cristiana por una, digamos, desviación del plan original del Eterno, por una falta de comprensión de lo que son los escritos de los apóstoles, de los embajadores del Mashiach y de todo el contexto de las promesas que estaban establecidas en los escritos de los profetas. Entonces, continuamos. Habiendo efectuado la purificación de los pecados por medio de sí mismo, o sea, en sí mismo, a diferencia del sumo sacerdote, el Cohen Hagadol del templo, que lo hacía a través de un intermediario que derramaba su sangre, que era el macho cabrío y el becerro de expiación, lo había hecho en sí mismo, dice él, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Este nivel de sentarse a la diestra de la majestad de las alturas, lo repito, se hace después de la resurrección. No es como explican a veces estos cánticos cristianos de que él estaba en el cielo y luego descendió, se hizo hombre y luego murió y luego volvió a subir. Eso no es lo que ocurre, eso no existe en los profetas, en la Torá, ni concuerda con lo que escriben los primeros discípulos del Mashiach, ¿no? El verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, o sea, estas elevación a la majestad de las alturas, a la diestra del Eterno, que por cierto es también un hebraísmo, a la derecha de alguien, no está hablando literal, no es que él se sentó literalmente a la derecha del Eterno, porque eso no es lógico, no tiene sentido, el Eterno no tiene un cuerpo, él no está en un trono, pero lo idealizamos de esa manera para la comprensión nuestra, los profetas describen esto. Hay un salmo que dice que él nos cubrirá bajo sus alas. No podemos pensar, miren, el Eterno tiene alas. No, él está haciendo una referencia a cómo las aves, especialmente las gallinas, cubrían a sus polluelos y los protegían con sus alas, pero no está en ninguna manera y en ningún sentido puesto allí para que sea tomado literalmente. Es un hebraísmo, es una forma de hablar. Lo mismo es sentado a la diestra del Eterno. Es que él es el que está manejando, por decirlo así, supervisor de todo, haciendo la función que hizo el gobernador Joseph Sanat Panea en Egipto. Él era el segundo al mando después de Faraón. Es exactamente la misma imagen profética que nos muestra la escritura de la esencia de lo que está haciendo el Mashiach como gobernador, como Adón, como heredero de todo, ¿no? Eso es lo que describen también los escritos, por ejemplo, el libro de Gálatas. Dice, y que él, hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó un más excelente nombre que ellos. Y aquí empieza a dar él una apología de este argumento, esta aseveración de que es superior a los ángeles, llegó a ser superior a los ángeles. ¿Y por qué? Porque él tiene entendido, de acuerdo a como está escrito en el Salmo 8, que el ser humano, el hombre, el Adán, fue hecho poco menor que los ángeles, dice. Entonces, por eso dice, este hombre, Yeshua, fue hecho superior a los ángeles. Y empieza a llevar a cabo esta apología, ¿no? Vemos en el verso 5 que dice lo siguiente, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás el Eterno? O sea, jamás les mencionó esto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré él por padre y él me será por hijo. Y esto está propiamente en el Salmo 2, verso 7, y en Segunda de Samuel, el capítulo 7, el verso 14. Lo que él dice es claro, a ningún ángel jamás hemos visto por los profetas que le diga, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y allí se cae, por supuesto, toda esta entendimiento de los testigos de Jehová que dicen que el Mesías es el arcángel Miguel.
A ninguno de ellos les dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré él por padre y él me será por hijo. Estas palabras las dijo el Eterno en una visión a David, tocante a Salomón, pero es la misma palabra profética, porque es profética, se aplica para el Mashiach y se entiende que es para el Mashiach, ¿no? En el verso 6 dice lo siguiente: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Elohim. Muchas personas entienden y piensan que esta frase, adórenle todos los ángeles de Elohim, se cumple cuando estaban los levitas del templo custodiando las ovejas del rebaño en Belén, los que se llaman los pastores que estaban allí. No eran pastores cualquiera, eran levitas que estaban cuidando los rebaños del templo que se criaban en Belén. Y obviamente a estos levitas es que se les da la revelación de que vayan a ver que ha nacido el Mashiach, porque es profético también esto, ¿no? Y piensan que allí es donde aparecieron estos ángeles y ellos adoraron cuando venía Elohim, y hay villancicos con referente a esta escena mal traducida, pero no es así. No está hablando del nacimiento de Yeshua cuando se cumple esta profecía. Está hablando de algo que todavía no ha tenido un cumplimiento, de cuando Yeshua regrese, y eso lo podemos ver más claro en Deuteronomio 32, verso 43, pero en la versión de la Septuaginta. Porque en la versión que tenemos, como la Reina Valera y las que han manejado hasta el día de hoy en español, estos textos han cambiado. Esto es el final realmente del Cántico de Moisés, que empieza el Cántico de Moisés dando una exhortación al pueblo por su desobediencia y un anuncio profético de que serían echados en medio de las naciones, pero el cántico termina hablando de la restauración. Y miren qué dice el capítulo 43 del verso 32, y usted lo puede encontrar en la Septuaginta. Dice, regocijaos cielos a par de él, y adórenle todos los ángeles de Elohim. Regocijaos gentes con sus pueblos, y confórtense en él todos los hijos de Elohim, porque la sangre de sus hijos ha vengado, y vengaráse, y retribuirá venganza a sus enemigos, y a los que aborrece, retribuirá y purificará el Eterno la tierra de su pueblo, purificará la tierra de su pueblo. Está hablando de una limpieza que hará en la tierra de Israel, la tierra de su pueblo, ¿no? Trayendo a su pueblo nuevamente a través de juicio a estas naciones, como dice el profeta Zacarías, que se reunieron contra Jerusalén, ¿no? Y una vez más, quien se escribió esto tenía este conocimiento de los escritos antiguos, que en el original debió haber estado así. Tenemos la única evidencia más cercana, es la Septuaginta, porque él no pudo haber estado hablando de adórenle todos los ángeles como un testimonio de la palabra del Eterno y refiriéndose a Mateo, al escrito de Mateo, que probablemente, de hecho, para esa época ni había sido escrito. Entonces, está hablando de Deuteronomio capítulo 32, ¿no? El verso 7, él continúa haciendo esta apología y dice, ciertamente de los ángeles, dice, ahora sí, ¿qué es lo que dice el Eterno de los ángeles en su escritura? Dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. El Salmo 104, verso 4, le está citando, está haciendo una predicación y citando los textos, pues dice, el que hace a los vientos sus mensajeros, Malak, y a las flamas de fuego sus ministros, ¿no? Haciendo una referencia, dice, a los ángeles jamás se les dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En ninguna manera se le dijo, yo seré a él por padre, él me será a mí por hijo. Y tampoco se le dijo, adórenle todos los ángeles de Elohim a ningún ángel, porque los ángeles están adorándole a él. Y están hablando de Mashiach, de uno que sería un profeta como Moshe, que vendría de entre los hijos de Israel. De él está profetizando. Pero de los ángeles, ¿qué se les dice? Pues son sus ministros, son los encargados de servicio al Eterno, más adelante lo veremos, para aquellos que están destinados realmente para la salvación, aquellos que el Eterno ha llamado, y eso como destinados, entiéndalo, que estamos hablando no calvinistamente, estamos refiriéndonos específicamente al linaje, ¿no? Porque la salvación proféticamente es para el linaje de Jacob. Capítulo 1, el verso 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Elohim, por la eternidad, cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Elohim, Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Está citando el Salmo 45, que habla de un rey, de un príncipe que es exaltado como rey, ¿no? Y hace esta mención, y este Salmo 45 también es descrito más adelante como del Mashiach, cuando dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo y he venido a hacer lo que en el rollo está escrito de mí. Es una profecía clara de Mashiach, cumplida en la obra de Mashiach, ¿no? Y vemos que hay textos judíos, de hecho, que dicen tu trono dado de Elohim, tu trono dado de Elohim, pero no, no es lo que dice. No encontramos ninguna evidencia que nos pueda probar esto. Puede ser una añadidura de tipo mesiánica también. Pero lo que realmente dice es tu trono o Elohim, y ahí hay que entender algo. Elohim, Yeshua, el Mashiach, es un Elohim, porque Elohim significa poderoso. Se utiliza esa palabra Elohim incluso para hablar de los jueces, cuando dice que el Eterno reina en la reunión de los Elohim. Es exactamente lo mismo, en la reunión de los poderosos, de los gobernantes. Es una palabra que se puede entender. Por eso es que el texto de abajo lo hace más claro cuando dice, por tanto te ungió Elohim, el Elohim tuyo. Entonces está claro, pues hace una referencia a entender que Él es poderoso, pero hay un Elohim al que Él se somete, como está escrito en el libro de Primera de Corintios, en capítulo 15, donde dice que después del milenio, después de que el reino haya sido establecido y se cumplan todas las promesas, Mashiach devolverá el reino al Padre, devolverá el reino a aquel que está sobre él, por encima de él. Lo mismo también vemos en una mención en el libro de Juan, en el capítulo 21, verso 19, donde se presenta a él ya en su resurrección y está Miriam de Magdala, María Magdalena, y le dice él, no me toques porque debo subir a mi Elohim, tu Elohim. Dice, vuestro Elohim, mi Elohim, pero él les dice Yeshua, mi Elohim. Está hablando de que Yeshua tiene un Elohim, o para que se entienda un Dios, ¿no? Está hablando de que él dice, voy a mi Dios, a mi Elohim. Es una escena que cuadra muy bien con esta profecía. El autor continúa diciendo, verso 10, y tú, oh Señor, traduce allí, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecen como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no cambian. ¿Por qué pone él esta frase? Lo subrayé en verde para no perdernos, pues está hablando específicamente de que la decisión del Eterno no cambia, o sea, que desde que Él estableció la creación, nos damos cuenta nosotros que Él no cambia, su propósito no va a variar, no va a cambiar en lo que Él ha dicho, y como ya explicamos hace un momento, la intención del Eterno frente al proyecto de Adán hasta acá siempre fue Yeshua, siempre estuvo en su mente el Mashiach, que gobernaría en el término milenial, ¿no? En el último milenio, el séptimo milenio, y es el milenio donde gobierna Yeshua y de alguna manera simbólica se cumple la profecía de que el Eterno descansó el séptimo día. Hizo toda su obra y el séptimo día descansa, porque está Mashiach gobernando, ¿no? Pues, ¿descansa de qué? La profecía que se le dio en los días de Lamec, en los días de Noé, pues nos damos cuenta que dice que el Eterno no contenderá su espíritu para siempre, no entrará en juicio con el hombre para siempre, pues habla de contender en juicio, la palabra ahí aparece es Dam, y no lo hará eternamente, pues su tiempo que ha establecido son 120 ciclos, 120 jubileos, son en total 6.000 años, ¿no? El séptimo milenio será literal el cumplimiento de un descanso para el Eterno, porque habrá juzgado al mundo. El verso 13, ya estamos terminando, dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo el Eterno jamás? A ninguno de ellos les dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es una alusión al Salmo 110, que es una visión de David. David que escribe el Salmo y él dice que Yahweh dijo a mi Adón, él escribe así, Yahweh le dijo a mi Adón, a mi amo, escribe David. Y por eso es que Yeshua hace esta pregunta a los fariseos y que estaban, y los escribas que estaban en aquella época tentándolo con sus preguntas, y les dice, ok, yo les voy a responder lo que ustedes me preguntan, pero si me responden esto. ¿Quién es el Mashiach? Y ellos le dijeron, es hijo de David.
¿ok? Es hijo de David. Entonces, ¿por qué David le dice amo en el Salmo 110 cuando habla de Mashiach? ¿Por qué si es el hijo de David le llama a él amo y no pudieron contestarle? Entonces, aquí estamos dándonos cuenta que dice, Yahweh le dijo a mi amo, está hablando David, alguien superior a David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto no se lo dijo, solamente nunca se lo dijo a David, sino que tampoco se lo dijo a ningún ángel. Por lo tanto, él está demostrando que está por encima de los ángeles. Y obviamente mencionamos también la visión que tuvo Daniel. Verso 14 dice, no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, o sea, lo que él está diciendo en su pregunta. La pregunta de él es una afirmación. Los ángeles realmente son espíritus, ruach, ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ese es el propósito o el servicio que hacen los ángeles. De alguna u otra manera, cuando usted tiene un sueño y escucha la voz del Eterno que le está dando un mensaje para que despierte, para que guarde el Shabbat, para que venga al camino del Eterno que ha trazado por medio de los escritos de los profetas y de Moisés, es un ángel el que está hablando. Aunque la voz que usted escuche se identifique como el Eterno, es un ángel. Es la manera en la que se ha manifestado. De hecho, vamos a ver en el siguiente capítulo, la otra semana, que de acuerdo al testimonio que el autor de Hebreos y al testimonio que da Moshe, quien dio la Torá para que Moshe la escribiera fueron los ángeles directamente. Fue copiada de los ángeles. Y aquí termina el capítulo 1. El capítulo 2 lo veremos la siguiente semana y vamos a darnos cuenta que este capítulo es introductorio, es realmente dar una apología para defender que el Mashiach está por encima de los ángeles, que nos ha hablado ahora en estos tiempos más allá de los profetas por medio del Mashiach. ¿Para qué? Para que en el capítulo 2 nos diga que debemos atender perfectamente al mensaje de Mashiach, no sea que nos desviemos, porque si no, realmente no perdonó o tuvieron las consecuencias aquellos que transmitieron la palabra que fue dada por Moisés y a través de los ángeles, ¿cuánto más creen que tengamos consecuencia aquellos que ignoran las palabras directas de Mashiach o el mensaje que él viene a traer? Ok, hermanos, este es lo que les traía para el día de hoy.